Noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de S5N, las 11 de la noche en punto en toda la República Argentina. Y hoy un programa especial, como siempre lo es Caníbales aquí en nuestros estudios centrales. ¿Sabe por qué? Porque hay muchísima información, hay mucho análisis y sobre todas las cosas, me parece a mí, la posibilidad de entender sobre todo qué se esconde detrás de la conformación de listas, en este caso de la oposición política. De esto vamos a estar hablando, pero ya presento a quienes son los integrantes de esta prestigiosa mesa, como es la doctora Natalia Salvo. Muy buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Qué tal? Una cosa. ¿Cómo? ¿Sabés quién pagó los honorarios de los abogados de la querella, en la causa memorándum? No, a ver. El Estado, mientras fue gobierno Mauricio Macri. No, bueno, a ver, voy a tomar nota y en un ratito voy a volver por esos datos. ¿Puede ser? Doctor Aníbal Fernández, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo va? Lo notaba ansioso. El doctor Aníbal Fernández miraba la hora y le hacía señas a Iván Yagros, que le decía, ya está, entreganos el programa. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho para decir, ¿no? Tenemos listas, muy contento por las listas de mis compañeras y compañeros que están dispuestos a luchar por el bien común y otros que no sé qué van a saber, qué van a poder decir porque no tienen mucho para hacer. Bueno, hay una definición filosófica, ¿no? Hay de fondo que es el bien versus el mal versus el bien. Y uno se pregunta en todo esto, ¿qué tendrá que hacer el doctor José Manuel Ubeira? Buenas noches. Bien, estoy mirando ahí las listas de los candidatos de la oposición y tengo varios que están en las causas mías. O sea, hay una Alcoyana, digamos. Yo soy de esa época, no sé, ustedes calculo que lo vieron. También. No sé de qué se habla. Hay como una combinación, Berugo Carámbula, que hacía coincidencias, ¿no? Macheaba de un lado y del otro. Usted dice... Bueno, que en las listas veo nombres muy familiares dentro de las causas penales, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido de la mano del doctor Ubeira. Doctor Roberto Feletti, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. La suba del dólar ilegal, mal llamado blue, porque lo dicen en forma simpática, es casi una ficha de campaña de la oposición empresarial y económica al gobierno, ¿no? Como un intento de frenar lo que es posible una consolidación electoral. Es decir, usted dice que hay como cierto interés de características políticas detrás de lo que se supone que es algún tipo de evento que surge del libre juego de la oferta y la demanda. Y porque casi no hay ningún sustento técnico para eso, ¿no? Bien. Digo, bueno, lo podemos desarrollar después. Lo vamos a desarrollar. Señoras y señores, a ver, hay un análisis que hay que hacer, obviamente vinculado a cómo se conformaron las listas para los próximos comicios. Están las PASO, después están las generales. Se remarca sobre todo la armonía que surgió en términos del ensamblado final en las listas del Frente de Todos, y en cambio del lado de la oposición política me parece que hay varios registros. Hay varios registros para hacer, varios matices, varios sesgos que me parece que es importante señalar. El primero de ellos, el que es fundamental y que tiene que ver con la contradicción de quienes están presentando el proyecto que presentan y lo que han hecho cuando estuvieron en el poder hace algunos años nada más, lo marcó la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la escuchamos. Cargo de nuestro partido, cuando fue tomado también por ideologías o fuerzas liberales. Por eso cuando los liberales dicen, nunca gobernamos este país, vamos, che, ¿cómo que nunca gobernaron? ¿Cómo que nunca gobernaron? Quiere a Caballo, quiere un montón de cosas en este país. Vamos, che, háganse cargo cada uno y cada una de las fuerzas políticas y de las ideas. Bueno, a ver, lo que decía la actual vicepresidenta es, hay una contradicción, o en todo caso nos podemos preguntar, hay una contradicción entre aquellos que hoy por hoy están planteando que son oposición política, lo que se supone que van a hacer, lo que se supone que promueven, y lo que terminaron haciendo durante los últimos años en la República Argentina. No, pero hay cosas para exhibirlo. Las discusiones de la campaña del 2015 exhibieron un montón de logros que iban a tener que cumplirse con cierta rapidez porque era imperioso resolverle la vida a un pueblo, no sé, sacarle ganancias a los trabajadores, no tocar el fútbol para todos que beneficiaba a todo el mundo y lo podían ver sin ningún inconveniente. Estoy anotando, Aníbal, las evaluaciones, Sí, no. los mega aumentos
las tarifas, todo ese tipo de cosas que se comprometieron a no hacerlo y que comenzaron un minuto después de haber asumido. Eso nos mostró de la misma manera en las elecciones de medio término, y cuando fueron a las elecciones nuevamente, el corrupto, perverso y ruin de Macri se presenta delante de Alberto Fernández, que les contaba, por lo menos con un trazo grueso, cómo iba a ser la Argentina que se venía. Este tipo se arrogaba el derecho de decirte barbaridades como si fuesen verdades ciertas. Un loco, un orate. Bueno, esto es lo que nos va a volver a pasar ahora. Argentina tiene que discutir en estos días quién va a seguir gobernando, y al definir quiénes van a seguir gobernando, por lo menos saben muy en claro que los que defendieron hasta este momento la responsabilidad, el cuidado y el desarrollo de un pueblo que lo necesita ha sido nuestro grupo. Entre otras cosas, se han sancionado 13 leyes económicas, de las cuales ninguna fue para cercenar derechos de los trabajadores, con lo cual creo que hay elementos de sobra para ponerse contento por este tema. Feletti. Cristina lo dijo, ¿no? Se discuten 2 proyectos de país y Argentina no tiene otra oportunidad. Digo, tocamos brindar el programa pasado por no un nuevo ciclo de endeudamiento, otro ciclo de endeudamiento se puede llevar puesto al país. Digo, lo que se está discutiendo también es eso. Y una cosa que quiero agregar, que Macri como presidente, Bullrich como ministra, el PRO como partido, estuvieron o está surgiendo o estarían vinculados a financiar o apoyar un golpe de Estado. Digo, ¿cuál es la vocación democrática de esa fuerza política al participar si es que sustentan la usurpación del poder en un país hermano? Digo, esto... Y no proteger al presidente constitucional. Digo, es una cosa fuerte. Acá hay 2 cuestiones que son... Cuando se elige, además del proyecto económico, que lo podemos desagregar, que ya arrancó Aníbal bien, digo... Hay que ver cuál es la vocación democrática del PRO. No quiero... Pero es la misma fuerza la que se presenta ahora en elecciones que la que dirigió el expresidente Macri, por más que Macri esté afuera. Entonces no pueden hablar, lo único que pueden hacer es autocrítica, digo, lo único que pueden presentar. Es el mismo proyecto. Yo creo que hay que también recapitular las palabras de Cristina cuando habló del beneficio inventario, porque directamente habla de la historicidad, ¿no? Este proyecto político, como no tiene contenido, o el contenido ya fue experimental y ya lo vimos, el sobreendeudamiento, los tarifazos, el aumento en la estructura de costos de las empresas, la no apuesta o la apuesta a una economía especulativa, colonial que articula, ¿no? El complejo agroexportador articulando con las grandes empresas extranjeras. Digo, si nosotros podemos otorgarle otra vez este beneficio inventario, como había dicho Cristina también en el alegato del memorándum, si no vemos lo que nos sucedió y no ponerlo en futuro, vamos a volver a reeditar y repetir. No importan los nombres tanto del partido como los nombres que integran las listas, sino lo que importa es que si el proyecto político no tiene contenido, apuestan a la no política y a la ruptura con la verdad. Yo de todas maneras me parece, no le quiero enmendar la plana a la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Pero en verdad liberales acá en la Argentina no hay, ¿no? Acá hay chorros que se visten de liberales para currar con el Estado, porque los liberales en líneas generales quieren un Estado muy chico para que la industria privada y la mano privada intervenga y genere riqueza. Usted dice que estos no son liberales. ¿Pero qué van a ser liberales? Liberales pueden ser a lo mejor los norteamericanos de 1820, 1830. Aún hoy hay liberales en los Estados Unidos que quieren la poca intervención del Estado para generar más riqueza. O los Sarmiento, decís vos, o un los Sarmiento, hablaban de salud pública, de la salud pública, y no eran prepagas, y hablaban de la Feria Amarilla se murieron los liberales. Igual me parece que todo eso, con la crisis de 1873, cuando el capitalismo se concentró y se dejó... Pero lo que pretendo decir, o sea, no quiero generar una polémica porque tenemos poco tiempo. Lo que quiero decir es que los liberales de acá dan risa. Esa es un poco la matriz. El caso ejemplo es el caso de Macri, que es un muchacho que la bate de liberal y toda la fortuna la hizo el padre y él usurpó de esa fortuna pura y exclusivamente a costilla del Estado. O sea, esto por un lado. Y por el otro lado, que la conformación de listas, que lo acabo de decir recién, veo nombres muy conocidos de causas. Entonces lo que noto es como que de alguna forma hay un acercamiento al proceso electoral para librarse de la cárcel, ¿no? Bueno, ahora vamos a trabajar sobre ese tema, me interesa mucho, me lo voy a anotar acá. ¿Me puedo anotar la palabra fueros? ¿Está bien? ¿Está bien representado? Esa es la palabra. No sé si todos son fueros o no, ya me lo aclararán, pero me parece importante. Ahora, me quedo en el plano de lo ideológico, me quedo en el plano de las barbaridades, de la barbarie pura y dura,
en términos de lo que están expresando algunos de los candidatos o lo que han expresado en su momento. Voy a tomar un ejemplo, pero digo, es azaroso esto. Así, tomo este ejemplo que es el de la precandidata por Juntos por el Cambio, Sabrina Ahmeyet, que se burló de esto que ustedes ven en pantalla. Hay una colección. Vamos a leer las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los Kelpers. Apoyo explícito al colonialismo. Digamos, a Eso mí podemos denominarlo ¿puedo decir algo? Me recontra calienta, perdón que lo diga. Yo no soy de... Todo el mundo me conoce, yo jamás dije esto, ahora lo que digo. Porque el tema Malvinas a mí creo que a cualquiera. Es que apuestan a ese país bananero que tanto hablan y que intentan atribuir o achacar otros espacios políticos, un país colonial, dependiente, que renuncia absolutamente a la soberanía territorial y a la soberanía política. Pero hay algo de provocación en esto. Totalmente. Y sí. Aparte de la provocación en sí misma, ponerla en la lista a alguien que piensa de esa manera, pero hay un montón de otras cosas, de otros agravios a distintos universos, a distintos grupos, a distintos credos, a distintas razas de esta mujer. Es una colección de puteadas y de agravios que uno se los tiene que fumar porque resulta ser que ellos se dieron cuenta que hay una franja que les encanta putear por derecha y bueno, qué sé yo, será su historia. Sigo creyendo que se puede construir dentro del marco de lo serio. Vuelvo a insistir, pocos tipos tan gorila como Zavala Ortiz, pero lo aplaudo cada vez que tengo oportunidad porque logró en el 65 la resolución 2065 que nos permitía sentarnos a la mesa a discutir con el Reino Unido sobre Malvinas. Y estos tipos no se parecen ni por casualidad a ese concepto. Lo decía Jauretche, lo dijo Ilia, la preocupación más grande no era lo de afuera que te querían comprar, era lo de adentro que te quieren vender. Claro, bueno, hay una responsabilidad ahí, sí. Vuelvo al sesgo antidemocrático, es el negacionismo, ¿no? Escuchamos el programa pasado a alguien que negaba los femicidios, que bien claro lo explicó Nati, que negaba el terrorismo de Estado, y ahora tenemos quien niega el colonialismo en Malvinas. El negacionismo también es una versión de antidemocracia, porque obtura el debate. No hay un debate, están obturando el debate. Es lo que Macri hizo en el debate con Alberto Fernández en el 2019. Bueno, obturar el debate, mentir y obturarlo. Economizan el diálogo político, ¿no? Por supuesto. Y banalizan el mal, como dirían banalizan el mal y ridiculizan. Vos estuviste con Luciana Pecker estuvo con vos, y habló justamente que la ampliación de derechos, que por supuesto no resulta pernicioso para ningún sector, siempre desde ese sector conservador es o banalizado o ridiculizado. Entonces, yo creo que también el odio es una forma de cohesionar al descontento, ¿no? Que es mucho más fácil, que corre como reguero de pólvora, distinto a la construcción política. Por eso digo que apuestan a su proyecto político es la no política. Pero a ver, yo me pregunto, está claro lo que pasa en términos de Malvinas, sobre todo con la propuesta de la oposición política, con lo que hizo Macri en su momento cuando estuvo en el poder. Perdón, discúlpame, no te olvides que esta chica sigue la línea de Bullrich, que se la quería entregar a Pfizer. Bueno, pero entonces, a ver, que Macri y Bullrich no estén en las listas hoy, ¿significa que perdieron poder o en todo caso ellos no pueden estar? ¿Por qué? Forma parte del mismo concepto. ¿Pueden llegar a estar imputados por lo de Bolivia, por ejemplo? No lo digo por la envergadura. Forma parte del mismo concepto hueco de la política. Ausencia de política, ausencia de conceptos claros, no es ideológico. Bueno, acá tengo un latiguillo del doctor Ubeira, que ya es un clásico, que es... Están soltando lastre. Ya es el segundo programa que... y arranca muy juntos, pero van separados. Arranca con un mea culpa. Me parece que Macri y Bullrich no estén, es como arrancar con un mea culpa, es lo que dice Aníbal. Digo, ¿qué es lo que nos van a decir? ¿Cómo combatieron la inflación? ¿Cómo desendeudaron al país? ¿Cómo mejoraron el salario de los trabajadores? Es decir, no hay posibilidades de discutir nada de todo eso. Tenemos el laboratorio del mismo proyecto político, lamentablemente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay una franja tremenda entre el norte y el sur, hay un 27% de pobreza, no hubo una medida de asistencia al trabajo en el medio de la pandemia, o sea, la verdad que es un sector donde la justicia está cooptada, ahí está. Por eso hablábamos del falso debate entre halcones y palomas. Esquemas adicionales, porque en el tema que se nos arma con la pandemia, requería de movimientos rápidos por parte de la gestión de gobierno y el presidente se lo cargó al hombro y empezó a resolver muchas de esas cosas. Muchas de esas cosas que tenían que ver con medidas concretas, poner los lugares físicos. La provincia tiene 64 hospitales que no fueron cuidados ni siquiera con los insumos por la impresentable de la que fue gobernadora, hoy candidato por la capital federal. A la provincia no la puede pisar.
esa impresentable hizo ese daño fenomenal que nos generó a todos los bonaerenses. La situación entonces nos muestra que hay elementos de sobra para mirar hacia dónde pueden querer aprobar. Pero hoy apareció esta mujer hablando y todavía haciendo presagios o dando ideas de cómo se podía ir hacia un punto determinado para mejorar la situación sanitaria, que nunca se estuvieron más lejos que de querer participar de una situación de esta característica. Ahora, hay una relación, se lo voy a preguntar al doctor Ubeira, entre lo que está proponiendo en este momento la oposición política, que es, digamos, una parte silenciosa. Yo hablaba durante la semana del silencio de la sirena. No es el canto de la sirena, porque el canto de la sirena es te digo algo, te trato de cooptar y en todo caso después te mentí, como decía recién Aníbal Fernández. Esto es el silencio, es decir, callamos todo de lo cual no podemos hablar y en todo caso provocamos. Ahora, cuando tiramos de ese hilo, Ariadna, puro, ¿no? Tiramos del hilo y vamos a encontrar a alguien del fondo. ¿A quién podemos encontrar? ¿Cuáles son las políticas que se esconden detrás? A ver, compartimos esto. Nos tenemos que preguntar cómo cayó el Producto Bruto Per Cápita en la Argentina durante los 4 años que gobernó Mauricio Macri, con las recetas que López Murphy ahora viene a defender nuevamente, que son las mismas recetas que propuso cuando era ministro de la Alianza y duró 15 días en el cargo. Porque la sociedad de Argentina rechaza profundamente, por la misma razón que lo echó en 15 días, es que echó al gobierno de Macri en diciembre del 19. Bueno, lo que viene y lo que propone Juntos por el Cambio son las políticas que fracasaron rotundamente en los 90 y que fracasaron de vuelta hace poco. López Murphy, el breve, ¿no? Podría pasar a la historia. El breve, es una... López Murphy, el breve. Yo lo que noto es lo siguiente. Hoy, por ejemplo, almorcé con un íntimo amigo mío y su mujer, que es el fiscal general de la provincia de Santa Cruz. Y me enteré que un íntimo amigo también común con él, que es Sergio Acevedo, que fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, vuelve a la política e integra una de las listas. O sea que, desde el punto de vista, aprovecho para saludarlo. Pico truncado. Pico truncado. Entonces quiero decir, la conformación y la regeneración democrática trata de alguna manera de incorporar gente valiosa o que ha tenido experiencia, en fin. Cuando yo miro la lista de la oposición y veo, por ejemplo, bueno, que aparece López Murphy, toda esta gente, qué sé yo, que es digamos, una suerte de resucitados del fracaso, porque son uno detrás de otro. Usted dice un tren fantasma. Es un tren fantasma, pero a la cual le hemos agregado pretensos delincuentes. O sea, yo no me quiero encarar con el señor Santilli, porque el señor Santilli a mí me cae muy bien. Su papá me consultó a mí en una oportunidad por un tema de carácter profesional. Pero a veces me pregunto yo esto, ¿no? Sí. Esas cosas que me generan algún tipo de duda. El señor Santilli fue espiado. El señor Santilli, la esposa del señor Santilli, la AFI, o sea, con Magdalani y Arribas, le colocaron al ex marido de la mujer, que era un chef, para que hiciera seguimiento de esta señora. Ahora nos enteramos concretamente que hasta la mucama que estaba dentro de la casa de Santilli se le había metido el tema de la AFI. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Cómo puede ser que el señor Santilli, más allá de que figure como dentro de una causa penal como querellante, pero sin activar absolutamente nada, pueda pertenecer a un espacio político de un grupo de perversos que fueron capaces de organizar semejante cosa y que aparte espiaron a sus hijos? Entonces, te tiene que gustar tanto el poder que vos tenés que llegar a esta circunstancia como para decir, bueno, yo no le puedo confiar a este señor, porque si este señor no tiene la capacidad para poder salir al frente de una circunstancia de este tipo, quiere decir que por el poder se traga a cualquier gallina, sin ninguna alusión de partido. Pero, hoy no fue bien, te aclaro. Pero, Aníbal quiere decir algo, sí, pero... no, yo lo que digo es que seguimos convalidando prácticas antidemocráticas, el espionaje. Digo, toda, no queda una. ¿Cuál es la esencia? No, pero yo no convalido nada de todo eso, pero hay quienes lo sufrieron, bueno, lo están convalidando. Bueno, pero digo, cuando tiramos, vos decías, cuando tiramos, ¿qué es lo que viene? Y a mí me asusta, porque vienen tipos que mienten, tipos que caen en lo grotesco como la gobernadora, exgobernador, que en lugar de defender su gestión y hacer campaña y tratar de revalidarla, se escapa a la capital federal y el de la capital federal, que es Santilli, viene a la provincia de Buenos Aires. Y nos dice que son las caras nuevas. Es bueno que vengan las caras nuevas. Grotesco, es algo grotesco.
Pero son caras nuevas en otros distritos, digamos. Pero hay negacionismo. Como la metonimia de los personajes. Ocaña ocupa un lugar en la lista. A ver, este muchacho Peña, el que era secretario de él, Ocaña. Es una cosa... La credibilidad de Cunha. Es una de las terminales políticas denunciadoras y parte también de la estructura de la mesa judicial. Señor director, creo que estamos... Perdón, y una cosa más. Sí. Y el árbitro lo tienen todavía a favor, ¿eh? Porque, ojo, también con esto hay que decir todo. A ver, ¿cómo es eso? Y claro, porque Comodoro Pi sigue intacto. O sea, ellos han llegado a esta circunstancia producto de sus propios crímenes, como diría Shakespeare. O sea, nadie los empujó. Todo lo que de alguna manera ha aparecido, toda esta morralla que ellos han tenido, se la han generado ellos mismos y siguen jugando con los mismos jugadores con los que estaban. Porque sigue Borinsky en la Cámara, sigue Hornos en la Cámara. Borinsky lo acaban de amonestar con el tema de Blaquier, diciendo que la Cámara de Casación entorpeció la acción de la justicia. O sea, con esa gente, ellos todavía que la tienen intacta. Pero entonces, a ver, porque en eso hay que darle doctor Oveira, usted dice que Darío Nieto, actual secretario y fue también secretario durante la presidencia del expresidente Macri, que es precandidato, Darío Nieto, una pregunta es un arranque disruptivo, pero así vocacional de la política en Darío Nieto. Digamos, de pronto él descubrió que había un dirigente se en dio él. cuenta que estaba como loco, lleno de política. Toda su vida lo es dice. lleno de política? Toda su vida quise ser Darío político. Nieto fue el creador de la victimización de Macri, del plan de victimización. Fue el que le sugirió exactamente. Lo dijo. Pero, a ver, no nos olvidemos que Darío Nieto... ¿Pero no tiene derecho a ser candidato? Sí. O sea, derecho a ser tiene candidato derecho lo a ser tiene. candidato. Lo que no tiene derecho es a esgrimir una vocación estrepitosa por la política cuando no la tuvo. Bueno, hay un montón de tweets Lo ahí. que no tiene derecho es haber hecho todos los daños que hicieron y que él registraba como secretario o como amanuense de los que llevaban a la práctica todo el daño contra una buena parte del pueblo, tiene que bancárselo como si no pasó nada. Borró los datos del teléfono. De todas maneras, me parece que acá lo valioso, por lo menos lo que estamos tratando de hacer nosotros, es dirigirnos a la ciudadanía. Digo, aquellos que van a votar pueden ser antiperonistas, pero lo que no pueden ser son boludos, porque a lo que van a votar es a los chorros. Pero no hay una apelación permanente a construir contra, por ejemplo, el peronismo. Es decir, no hay permanentemente la creación de monstruos que no existen, pero que contra los cuales se supone que hay que pelear. Ojo con todo esto que tenemos. El que vota, vota. Y digo, yo lo que digo es, acá hay un componente opositor de sustrato poco democrático, que no ha vacilado en romper todo tipo de cosas hasta apoyar un golpe de Estado en un país hermano. Muy bien. Y por el otro lado nos aparecen candidatos cool de renovación, ¿no? Que como Manes, o cierta recuperación, y ojalá ocurra, de identidad radical en el buen sentido. Pero Manes es renovación. Ellos lo ponen. Manes en algún momento del 2003 o 2002 quería acabar con la generó política. un partido de tecnócratas que buscaba como objetivo desplazar al gobierno, ya eso era inminente o estaba produciéndose en esos momentos, 2001, 2002, que era su propio gobierno radical, porque él se llama a sí mismo radical, con lo cual no se termina de entender a qué quiere ir. Y además te hacen discursos como si fuesen candidatos a presidente de la nación, pero la realidad es que después tienen que sentarse y a discutir en el Congreso con 256 más, vos y 256, cómo se hace para torcer la historia y generar las políticas públicas que se ocupen, que protejan a un pueblo que lo está necesitando. Pero a ver, hay como un común denominador, iba a decir un patrón común, entre muchos de los candidatos de la oposición política, que muchos de ellos tuvieron algún tipo de función o recorrido en la tierra del lawfare. Y estoy pensando, bueno, no sé, Margarita Stolbizer, por ejemplo, que está también como candidata. Graciela Ocaña. Oliveto. Pero ¿qué hay? ¿Qué es una estrategia de qué? ¿Me meto en una lista porque eso me protege? Y yo creo que sí, porque, digamos, cuando... Esta elección que viene ahora es decisiva en muchos aspectos. Primero de todo porque el gobierno tiene la oportunidad de consolidarse en el proyecto que todavía no pudo poner en práctica por el tema de la pandemia. Pero en verdad las intenciones del gobierno naturalmente son optimistas y son buenas. Ahora, la realidad es que toda esta gente actuó como armas dentro de los procesos para desgastar a un gobierno y para perseguir funcionarios. Y ahora se acogen a los beneficios de la política y de la democracia para poder salvarse de lo que se le viene.
Porque, digo, si alguien cree que Sí. cuando se te cae la medianera de la causa armada, eso no genera consecuencias, estás muy equivocado. Preguntale a Aníbal Fernández, que lo tenés al lado, qué es lo que va a hacer de las demandas civiles que le va a meter a todos aquellos que le arruinaron el nombre con el tema de Cunitas. Ya que te tengo al lado, Aníbal, ¿qué vas a hacer? No, lo que dije que iba a hacer. Estamos trabajando, hemos logrado ya la última parte de la investigación que estábamos llevando y aquí estamos empezando a escribir las demandas respecto de los responsables de esos gestos. Yo no me dirijo hacia nadie en esos términos, ni mucho menos denunciando cosas que no son ciertas. Bueno, si lo hiciste y vos creías que tenías derecho a hacerlo y con eso ganabas una investigación Sí. que eventualmente en una excursión de pesca me embocaran en algo para poder hacerlo, ya pasó, 4 años tuvieron y no me pudieron meter en cana. Bueno, ahora voy yo por eso. Hay que llevarlo a la justicia y que la justicia los investigue. ¿Sabes cuál es la diferencia? Me parece que Sí. también, cuando nosotros fuimos al llano en el 2015, los que, bueno, teníamos responsabilidad de función pública y demás, defendimos nuestras políticas de gobierno. Estuvimos durante los 4 años de macrismo contrastando nuestras políticas de gobierno con las barbaridades que hacía Macri, diciendo nosotros hicimos tal cosa, y tanto Aníbal Sí. como yo podemos mirar a la cara y decir no hicimos nada en contra del pueblo argentino, salvo haber cometido que puede ser algún error. Pero nosotros defendimos nuestro gobierno. Así es. Estos tipos no defienden su gobierno. Totalmente. Huyen de su gobierno. Hay caras que no se conocen. Es tremendo esto, es muy fuerte. Ellos van a una elección sin defender su gobierno. Nosotros defendimos en cada oportunidad durante 4 años en el llano y donde nos tocó estar, defendimos nuestro gobierno, nuestra política económica, nuestras políticas tarifarias, nuestra política de identidad de género, la defendimos y la contrastamos. Ellos no hablan de su gobierno a punto tal que Vidal huye de la provincia y Santilli huye de la ciudad. No, ni siquiera se presenta a acompañar a perdón, Santilli en hay su una- presentación. Es su Hay una- presentación. Sí. Perdón, hay una José. candidata que me olvido que está ahí en las listas, que es Talerico. Talerico era la segunda de la UIF. Ah, bueno. La UIF ahora va a tener un problema enorme porque le van a revisar hasta todo lo que hicieron. Era la segunda de Federici. Sí, claro, era una de las centrales, ¿no? Una que de las funcionaba. centrales y qué sé yo. Y ahora, bueno, se presentan nuevamente, se presentan en las listas. Entonces, cuando yo repaso las... Digo porque ahora me acordé de Talerico. Sí. Cuando uno repasa las listas, es un horror. O sea, es gente que o fracasaron o se están protegiendo, y lo peor del asunto, que el que encabeza toda esa cuestión es lastre que van a querer soltar. Porque no solamente no pueden defender a su gobierno, sino que están dándole la espalda No pueden a que defender su gobierno. no pueden defender su nada. gobierno porque no solo rompieron su contrato electoral, no cumplieron, sino que pensaba en Vidal, por ejemplo. No sé si recuerdan cuando explotó la escuela en Moreno. Ella echó la culpa al intendente, fue absolutamente cínica, porque Sí. salió ese día un acto a hablar. Obviamente que pidiendo perdón no tiene responsabilidad por sus actos de gobierno. Habló de las universidades en la misma sintonía que Mauricio Macri. En un discurso contrario y estigmatizante de la pobreza dijo que la gente vulnerable no llegaba a la universidad. O sea, educación, Sí. salud, trabajo, no se hizo cargo. Los hospitales, los hospitales que no hospitales, terminó en abrieron un hospital. matanza. Entonces, por eso digo... Lo sosteníamos la atención ojo, ambulatoria nosotros porque el municipio. no defienden su gobierno, porque no tienen política pública que haya beneficiado a los sectores más vulnerables y ni siquiera No, cumplieron parece- con su plataforma electoral. Entonces, ¿qué futuro van a vender? A ver, nos olvidamos de una lista, nos olvidamos de una foto. A ver, señor director, si la podemos compartir. Breve detalle. Bueno, esta es la renovación. Esto es lindo. lo que viene. Encabezado por Adolfo Rubinstein, bueno, y otros dirigentes. Qué lindo. Esto puede defraudar un poco a quien está... Digo, todos nos miramos... A ver, señor director, vuelva, porque nos miramos entre nosotros. Contener la como risa porque... No, lindo. porque yo trato de interpretar la cara de cada uno de ellos y a ver con quién seguimos, quién tiene algo para decir. Todos tienen algo para decir, pero quedan como Es muy choqueados, difícil digamos. explicarlo eso, porque... Es un álbum de familia, realidad, Aníbal, es un sí, álbum de claro. familia donde uno dice, mirá cómo está cuando nos juntábamos. Donde van a un planteo de las PASO con alguien que seguramente les ganará por una diferencia muy grande y lo que han hecho es manifestarse solamente con la presencia, pero caras de lo de Brandoni, un tipo grande, le reconozco que ha sido radical toda la vida, pero esto no es radicalismo, no
tiene nada que ver con eso. Facundo Suárez Lastra. Su papá fue un cuadro del radicalismo, fue titular de la CIDE, un peso pesado, hizo el contacto en algún momento con Juan Perón en España, un tipo de una envergadura política, que se encuentran en esta situación dando... escondido atrás de los malbones, una cosa... El propio Rubinstein reconoció que la política de salud del expresidente Macri había sido... Pero lo que pasa es que tardó algunos años, pero recién... En el caso de Rubinstein, cuando se dice el tema de pasar de ministerio a secretaría, a mí me importa un comino que se la pasen de ministerio a secretaría, si vos me garantizás que no me tocas el presupuesto. Claro, eso es lo importante. Claro, lo que nunca nadie... insistan sobre eso, le sacaron la guita, no querían que haya una política de salud. Bueno, lo terminó diciendo él. Tiene un poco que ver con lo que dijo José, qué tipo de liberales que no aseguran los bienes fundamentales para el Estado, la educación, la salud, ni siquiera digo el trabajo. Bueno, por hablo no hablan del bien común ni de la justicia social, mucho menos, ¿no? Porque justamente no pueden asegurar, se valen del Estado para cumplir sus propios intereses privados. Los otros liberales nos hablaban de educación y hablaban de educación pública. Y nos hablaban de salud pública. Y cuando nos hablaban de seguridad, nos hablaban también de un concepto público de la prestación del servicio. Esta derecha, berreta, que siempre nos enseñó a nosotros que teníamos que achicar el gasto. Nunca achicaron el gasto, no te creas que eran más... Ni achicaron el gasto ni agrandaron la nación. Claro, en el caso de ellos ha sido multiplicado por 20. Facundo Suárez Lastra, ¿no? Yo era PC, yo era comunista y él era radical de la línea de Alfonsín. ¿Vos eras comunista en la facultad? Sí. Yo era un zurdo complicado. ¿Qué es ser un zurdo? Perdón, ¿no? Porque digo, hay cosas que no podemos dejar pasar. ¿Qué es ser un zurdo complicado? Hay un zurdo complicado porque yo no acataba las políticas del PC en cuanto a que hay una disciplina. Yo nunca fui muy disciplinado para nada. Imagínate, dentro del PC era todo un orden infernal. Bien. Pero pues era un zurdo complicado. Sí. Pero Facundo era junto con otro grupo. Leopoldo Moró era mayor que nosotros. Él nos terminó de recibir de abogado. Pero eran, digamos, firmemente alfonsinistas. Entonces yo me pregunto, si Raúl Alfonsín levantara la bocha y viera realmente a Brandoni que se escapó para salvar la vida de la Argentina y se fue a España durante la etapa de la dictadura, con posiciones súper progresistas, fue directivo del sindicato de actores. En fin, siempre que yo lo escuchaba a Brandoni me generaba algún grado de admiración de cualquier lugar. Terminar al final de la canaleta con este desastre y verlo a Facundo, que a mí es una persona que me genera profunda simpatía por los recuerdos. Yo fui compañero con Juan Picafiero y con toda esta generación. Y la verdad es que verlo ahora en estas fotografías, con esta gente, con este Rubinstein, que se le vencen las vacunas, digo, la puta, ¿dónde fueron a parar? La verdad es triste, es muy triste. Bueno, vamos a volver sobre el radicalismo en minutos nada más. Vamos a habilitar, si les parece, porque hay clima y la verdad que queremos aprovecharlo, nuestras charlas de Quincho. Vamos. Bueno, vamos a hablar en estas charlas de Quincho, en primer lugar, de, bueno, saben ustedes, el contrabando agravado de armas a Bolivia para apoyar un golpe de Estado. Y de una reunión que tuvo lugar esta semana, ahora les voy a contar una infidencia del famoso grupo de WhatsApp de caníbales, ¿no? que se moviliza así de a ratos y que es una marea que va avanzando voluminosa y gana volumen. Durante el fin de semana empieza. Se mueve. Algunas lecturas muy interesantes, pero a ver, compartimos este destacado en principio. Bueno, la reunión cumbre de los exfuncionarios macristas acusados de contrabando, cumbre de contrabandistas. Sí, claro. Se leyó en algún momento. Oldsmugler. Absolutamente. Bueno, pero parte la hacen pública, ¿no? Razonemos que cuando estamos hablando de lo sucedido, nadie presta atención. Lo dijo el gallego la semana pasada, que había hablado con amigos de él respecto al derecho boliviano. La ley 400 del 2013, en su artículo 28, habla de claramente qué se hace cuando los funcionarios, cuando las misiones quieren tener armas o portar armas y después hace una advertencia y sanciona, por supuesto, a aquellos que puedan mover armas. Y dice con toda claridad que tanto los funcionarios como las misiones, para poder entrar armas a Bolivia, tienen que pedir autorización al Ministerio de Defensa y a la Cancillería. ¿A través de quién?
A través de la Cancillería, no lo puede hacer a través de otro. Con lo cual, Fori, que se envalentona ahora, va a tener que dar explicaciones. ¿Por qué te metiste con un país hermano? Con toda una historia que nos hacía mucho bien por el respeto, por el cariño, por el esfuerzo, y que nuestro presidente puso de manifiesto cuando buscó el asilo en cabeza de Evo y de García Linera, o México, que haciendo gala a esa Constitución del 17, en su artículo 11 sigue teniendo el tema del asilo como un hecho fundamental que a tantos argentinos ha cuidado su vida, ¿no? Pero a ver, yo lo que me pregunto es, vos lo que decís, Aníbal, es acá hubo una responsabilidad política más allá de ciertas responsabilidades que probablemente sean parte de una estrategia de defensa, ¿no? Decir, bueno, no, pero yo no sabía nada, era él el que estaba haciendo todo. ¿Y a quién se la explicás? Que se la expliquen a Magoya. Yo lo que te digo es que las armas entraron, que llevaron fusiles 7.62. ¿Sabes cuál es el fusil 7.62? No. El que usa Rambo. ¿Viste cuando aparece Rambo y dices, déjate de joder, semejante arma? Bueno, ese es el fusil 7.62, 2 llevaron. Primero eran 3.600 las municiones que iban ahí, y después Fabián Salas, que era el jefe de Fuerzas Especiales, según él, por orden de Gerardo Otero, titular de la Gendarmería, dijo hay que llevar 300.000 más, y se llevaron 300.000 más. El que los recibe allá es un señor Caliba, ya están todos en disponibilidad, por supuesto. Este señor Caliba termina casi boxeándose con el agregado naval en Bolivia, porque como hay tanto mar en Bolivia, el tipo tenía que estar allá, y entonces las discusiones fueron durísimas respecto de las armas y las municiones que entraron, con las consecuencias que estamos viendo todos los días. Ahora estamos todos esperando, yo tengo datos positivos respecto de las autopsias de las 22 muertes primeras, que hay en varios de ellos marcas de postas de los cartuchos que se mandaron de la Argentina, pero habrá que esperar para ser prudente y cuidadoso con decisiones de esta característica. Por el otro lado, también creo que esa fotografía, lo que es interesante es que ellos hasta hace poco, acusando de negacionismo, decían que ellos no tuvieron ninguna participación en lo de Bolivia. Eso iba a proponerte. Un scround en las 5 yardas, parecen. Pero entonces, para lo sorprendente es que la Nación lo publica, ¿no? Roberto, pasan de una situación de negarlo a una especie de reunión para definir una estrategia defensiva de algo que no existió. A designar abogados. Ya designaron abogados varios. Pero ¿y entonces? Y bueno, y entonces nada. Entonces que la realidad puede mucho más que el cuento. Entonces ahora se encontraron con que realmente Bolivia, el Estado boliviano, no es el Estado argentino. Entonces allá no hay borinquis, hay otros. Entonces resulta que ahí no llegamos. Y lo más probable es que Estados Unidos está en franco de retroceso. Y hay un vecino que acaba de ganar la elección en Perú, que da la casualidad que es indio. Entonces el cuadro se empieza a poner diferente. Me parece que lo que está pasando es que el otro día lo escuché hablar al que fue vicepresidente de Evo Morales, con todo... García Linera. García Linera dice, bueno, acá claramente hay una complicidad en la rebelión. Entonces, la preocupación principal para mí no pasa precisamente por el contrabando agravado, sino que aparte del contrabando agravado te van a meter el concurso ideal con el tema de la rebelión. O sea, delito que nace cuando se carga el avión de Hércules, que se perfecciona cuando llega a Bolivia. Si a esto que te acaba de agregás, lo de Aníbal, que se llega a confirmar de que le encuentran plomos o gomas a la gente metida en el cuerpo, como consecuencia. Porque hay otra cosa más. No es necesario tener un fusil con bala común. O sea, estos fusiles colocados de determinada manera matan gente. O sea, hay un instructivo de cómo se aplica eso. Vos me decías más temprano fuera del aire que habitualmente este tipo de armas se utiliza y digamos... Se dispara contra el piso. Se dispara contra el piso. Cuando vos lo que estás buscando es ponerle coto a la situación, no lastimar. No lastimar. En Chile tienen montones de tuertos, porque apuntaban directamente. Claro. Claro. Pero además cuando se mandan estas municiones para hechos de las características esta, como sucedió en el caso de Chile, que se mandaron 1.800 municiones, si yo no me equivoco, y acá se había preparado 3.600, es una exportación temporal, con lo cual, pasado el conflicto esto, vuelve todo para acá. Acá no volvió absolutamente nada. Y un dato importante, de todo lo que va, normalmente el 70% es goma, lo otro es plomo, Natalia. No, digo, hay que ver el plan continental. Hablamos en varias oportunidades en el programa acerca del plan Cóndor 2, o bien utilizando el lawfare como instrumento, ¿no?
utilizando la deuda también, el endeudamiento, pero también la complicidad existente entre los gobiernos en ese momento, ¿no? De Mauricio Macri, o en Ecuador, o Brasil, ¿no? De los gobiernos de ultraderecha, para voltear a los gobiernos nacionales y populares como el de Evo Morales. Y por supuesto con la finalidad económica que habíamos mencionado la vez pasada. La verdad que yo creo que lo que hacen es empezar a diseñar una estrategia para procurarse impunidad. Ellos siempre son de negar, cuando no pueden negar habla de la adulteración de documentos, cuando no pueden dar cuenta de la adulteración de documentos designan abogados, bueno, hasta que procuran su propia impunidad. ¿Sí? Esta es la hora donde Hueira generalmente me hace la seña de que el doctor Aníbal Fernández se tiene que ir a dormir, porque mañana tiene que estar en funciones. Y la verdad que sí, sigue acá y la verdad que es una cosa... Es inexplicable que esté acá. Para mí sigue siendo... Pero se tiene que traer el pijama directamente y se tiene que cambiar cuando No, pues aparte es agotador. Imagínate si mañana estuviera en funciones. Digo. No, pero aparte es inviable. Digo, ¿qué le pasará a Alberto Fernández que no lo ve? No, debe estar viendo este canal, claramente. Pero bueno, a ver, se cierran las listas. Hay me hace reír el doctor Hueira, hay un cierto consenso de que fue un ensamblado armónico. Alberto Fernández... Sí, claro, sí. De vuelta se ríe el doctor Hueira. Alberto Fernández logró, de alguna manera uno podría decir, imponer lo que son las cabezas de las listas en la ciudad y también en la provincia de Buenos Aires. Y claramente digo, desde todo punto de vista, la actual vicepresidenta también tiene una injerencia muy fuerte en ese armado. ¿Va a haber una lectura de parte de la sociedad de un gobierno que privilegió que de alguna manera haya una protección sanitaria para todos y que de alguna forma también tuvo que relegar aquello que pensaba poner en marcha en términos económicos? Pero fijémonos los cabezas de lista de la provincia de Buenos Aires, como bien dice Aníbal, excelentes compañeros. Digo, estamos hablando de alguien responsable de la Mesa contra el Hambre y de alguien responsable de las políticas sanitarias. Es decir, hubo una protección alimentaria y una protección sanitaria del pueblo contra los pronósticos de colapso que hicieron toda esta gente, además. Tolosa Paz y el doctor Goyán. Y el doctor Goyán. Es decir, qué mejor que el responsable, el ministro de Salud de la provincia, del área metropolitana, que integra el área metropolitana más densamente poblada, sobre las cuales había pronósticos nefastos de un colapso sanitario, esté poniendo la cara y hablando. Ahí tenemos el caso que decíamos antes. Goyán va a hablar de las políticas de salud que llevó adelante la provincia de Buenos Aires. Y Tolosa Paz, entre otras cosas, va a hablar de las políticas alimentarias. Digo, ellos no pueden hablar. Arranca uno de los candidatos que estaba en la foto diciendo, sí, el gobierno que yo integré no le importaba la política de salud pública. Y él fue ministro y secretario de Estado. Esto es una cosa casi, diríamos, ridícula. Digo, el gobierno, nuestro gobierno, va a plantar candidatos que van a hablar de las políticas de gobierno. El oficialismo habla de las políticas. Hay un temita para sumar lo que está diciendo Roberto en este caso, es el nivel de complicaciones que la mayoría de los países del mundo ha tenido por el impacto que generó la falta de actividad provocada, generada, te pone el nombre que se te ocurra por la pandemia. Claro. Que no sucedió en la Argentina, porque la inversión en la CIFE, en las ATP, en los REPRO, ha sido muy grande. Una inversión muy fuerte por parte del Estado, apostando fuertemente y a las conclusiones que fuimos obteniendo como sistema. Pero a la par de esa situación, la presencia de la CGT también comprendida en la misma situación y discutiendo sus temas sin perder de vista lo que le está importando a sus propios representados, ha sido un trabajo armónico que yo creo que es digno de toda mención y de contarlo. Hay que contarlo, eso hay que seguir estando. Un datito de lo de Aníbal y ya te dejo, porque si no van a decir que te interrumpo y no quiero ser... No, acá todos nos interrumpimos. Porque no, lo que dijo Aníbal, digo, en relación al tamaño de la economía argentina, el aporte como expresión del Producto Bruto Interno fue muy grande, estuvo entre las primeras del mundo, reconocido por el Banco Mundial. La ayuda concreta, digo, no es que fue una cosa menor, fue una cosa concreta.
y arrastramos un Estado endeudado quebrado por el macrismo. Pues yo digo, no, Perdón. la diferencia entre los hechos No y la me lo digas, gestión, Aníbal. porque la campaña, tanto respecto de Golán como en relación a Victoria Tolosa Paz, estuvieron a cargo de carteras ministeriales, o están a cargo de carteras ministeriales y lugares que son centrales para paliar los efectos de la pandemia que quieren e insisten desde la oposición homologar o con el terrorismo de Estado. Eso es realmente siniestro y eso da cuenta de que, por supuesto, no tienen gestión para mostrar. Tanto la salud como la educación y el trabajo estaban en emergencia cuando vino la pandemia. En emergencia por una ley del 13 de diciembre del 2019. Emergencia que en materia de salud se tuvo que ampliar. Y o sea, no solo que partimos desde cero, partimos desde menos 20. Y esta gente que está encabezando las listas se hizo cargo de esa situación en momentos absolutamente graves, con un Estado deteriorado, socavado, y ahora quieren venir a decirnos cómo hacer las cosas. Bueno, muy interesante ese concepto que han puesto sobre la mesa. Vamos a meternos directamente en el plano de lo económico, ya estábamos prácticamente dando vueltas por allí, y voy a compartir con ustedes este destacado, a ver, que habla de... es un tape, me dicen. A ver, lo vamos a ver. En unos días más van a ingresar los derechos especiales de giro, los DEG, que el Fondo Monetario Internacional ha decidido, como respuesta a la pandemia en todo el mundo, entregarle dólares a cero tasa de interés prácticamente, porque es 0,05, a los países para que hagan frente a los estragos de la pandemia. Nosotros no vamos a poder destinar eso a lo que lo van a destinar el resto de los países. ¿Por qué? Debemos 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, además de los 70.000 o 80.000 que se reestructuró la deuda el año pasado. Bueno, esto es, yo diría, una de las definiciones más importantes en términos de lo económico de las últimas horas. Casi es un ordenador porque ya se sabe ahora sí qué va a hacer el gobierno nacional con los derechos especiales de giro, Roberto. Sí, a ver, digo, a mí siempre me toca aburrir el programa hablando de... No, digo, no lo vamos a aburrir. Dale. Siempre me toca no, a ver, Yo después me acuerdo de lo que te en concreto, yo arranqué diciendo la ficha de campaña bueno, primer semestre de este año hubo orden macroeconómico, ni hubo desborde monetario, ni hubo desborde, al contrario, hemos cuestionado a veces una excesiva prudencia fiscal. El Central acumuló 3.700 millones de dólares de reserva y ahora va a recibir 4.200 millones de dólares más. Es decir, va a haber un neto agosto de 8.000 millones de dólares, los cuales va a haber que pagar 1.800 millones de dólares, lo acaba de decir la vicepresidenta, con los derechos especiales de giro, vienen 4.200, se van a usar 1.800 para pagar un vencimiento del fondo en septiembre. Y hay otro más. Y hay otro más en diciembre que algunos... Eso yo no lo tengo la información, todavía especulan con que a lo mejor se pudo reprogramar en el marco de un principio de acuerdo. Lo que quiero decir es que el gobierno está administrando la brutalidad de deuda que nos dejaron. Tuvo el año pasado renegociar 66.000 millones de dólares con el sector privado. Ahora recibe los derechos especiales de giro, más la acumulación de reserva del Banco Central, y hay 4 vivos que te dicen el dólar estaba en 180. No es así. No es así. El Central tiene cerrado el programa financiero del año, va a enfrentar el pago del fondo y va a tener resto. Pero lo que dice, a ver, lo que dice Cristina es que nosotros podríamos, si no hubiera sido el macrismo, que esa es otra cosa que la oposición podría explicar en sus economistas que van a la lista, Martín Tetazo, no me acuerdo qué otro, decir, ¿por qué tomaron 44.000 millones de dólares y dónde están? No, ¿por qué decía que los préstamos UBA eran buenos? Pero, Aníbal, bueno. Eso es, digo, para no desviar... Es relevante lo que también dice Roberto. ¿Por qué no justifican? Yo me cuelo. Justifiquen los 44.000 millones de dólares. Justifiquen por qué los tomaron, justifiquen qué hicieron con la plata y justifiquen fundamentalmente por qué no estabilizaron la economía. ¿Por qué recibieron esa plata y la tasa de interés se fue al 70%, la inflación al 50%, el dólar a 60 porque pesos? Porque aplicaron un programa económico totalmente... Digo, no, se lo llevaron. Ni siquiera aplicaron un programa económico. Se la llevaron, porque si esa plata hubiera quedado en la reserva del Banco Central, nada de esto estaríamos discutiendo. Nada de esto. Lo que dice Cristina con buen criterio es decir, bueno, miren, estos 4.200 millones de dólares que tendríamos que haber aplicado de lleno a la reactivación, bueno, una parte va a tener que ser usada para evitar el default con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y esto es responsabilidad de la oposición. Es toda una definición política.
¿Solamente está para dar buenas noticias el gobierno? No. Si la tiene que contar, lo que dice Roberto, estaba preparado esto para un nivel de inversión que tiene que ser el motor económico o el desarrollo económico, como dice el 75-19 de la Constitución, en cabeza del Estado. Bueno, entonces esfuerzo, a lo mejor hay que sustraerla. Yo no sé si será así, ¿eh? No estoy tan convencido. Me encanta que Cristina lo diga. ¿Por qué? Y porque lo estaba diciendo de antemano. Ojo que puede pasar esto, lo más probable que pase esto. Pero hay otras cosas que tienen que suceder, porque la discusión que se dio en Italia por el tema de los sobrecargos, específicamente, ¿qué son los sobrecargos? A la medida que va subiendo la deuda, suben los niveles de los intereses. Llegamos a pagar 3.7 en algún momento, cuando tendríamos que estar pagando el 1%. Sí, que es terrible. Esos sobrecargos es el mundo el que se está quejando, y antes es el grupo de 20, el G20, todos plantearon de la misma manera bajarlo a esa situación. Una situación que también nos va a poner en ordenamiento interno serio, porque lo está haciendo el Ministerio de Economía y porque tenemos gente pensando también en buscar. Hay signos, leía ayer un documento que me llegó y me dio mucho placer leerlo, hay signos internacionales de la búsqueda de que ya el Fondo Monetario, que en algún momento nace con un solo esquema de préstamos y después aparece el segundo, entre facilidades extendidas y stand-by, aparezca un tercero que tenga que ver con el calentamiento, con la situación ecológica. Eso lo planteó Cristina. Y eso pueda significar que nosotros podamos recibir dinero fresco para poder compensar esta por lo menos reprogramar en condiciones mucho más favorables. El lastre, hablando de soltar lastre, pero estos soltaron lastre sobre nosotros, Gueira, para tomar tu palabra. Sí, los 44.000 millones cayeron sobre todo los argentinos. Y los dólares se los llevaron poquitos. Lo tomamos a Gueira, sí. Sí, es una pastillita para... Pero señor, ahí... por favor. Hay unos grandes éxitos en YouTube que ya están, que Susana Martinengo, hay unos audios pidiéndole a... Son grandes éxitos. Sí, grandes éxitos. Pidiéndole a los Mario Bros que le envíen todo lo que tenían pinchado de Larreta y de Santilli para llevárselo a Mauricio a través de este muchacho Peña, el que va de candidato. Nieto. Vos asociás con Peña porque Marcos Peña tampoco se sabe nada. ¿De qué trabaja Marcos Peña? Hablándote un poco. ¿Quién era? Esa cosa que me encantaría saber. ¿Quién era Marcos Peña? No sé, ¿de qué trabaja Marcos Peña? ¿Cómo hizo para comprarse un departamento en Recoleta la gobernadora? Bueno, a ver, espere, vamos a ordenar. No, con Peña me pasa lo mismo que con Centeno. ¿Dónde está Centeno? El del cuaderno. Bueno, el del cuaderno. Bien. Tengo que hacer una pausa hace 5 minutos.